dos. Son tres que van a declarar este lunes. Son tres porque Antonio Burgueño, que era asesor sanitario también de la Comunidad de Madrid, también va a declarar este lunes a partir de las 12 del mediodía en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. Y la gran pregunta es quién ordenó esos protocolos de la vergüenza. Eso es lo que está intentando determinar la jueza y vamos a ver si de las declaraciones del lunes podemos saber algo más. Un informe del Hospital Ramón y Cajal de Madrid que deja en evidencia lo que ocurrió con aquellos protocolos, porque este informe concluye que más del 70% de los mayores hospitalizados, los que sí fueron hospitalizados, más del 70% sobrevivió a pesar de las circunstancias. Es decir, que la atención hospitalaria, obviamente, esto es de cajón, era determinante para salvar o no la vida. Y desde luego es una novedad porque en los últimos 5 años, desde 2020 hasta ahora, no se había conseguido imputar a ningún alto cargo de la Comunidad de Madrid por los protocolos para derivar, o en este caso no derivar, a los residentes a los hospitales. Y ahora, este lunes, van a declarar 3 altos cargos como imputados. Exacto, Carlos Moore, luego también Martínez Peromingo, que era la persona que le sustituyó como jefe de la coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, y después Antonio Burgueño, que era también un asesor. Es importante este cambio de estrategia que han emprendido las asociaciones de los familiares de los fallecidos en las residencias de ancianos, porque antes se investigaban, esas investigaciones se iniciaban por delitos de homicidio por imprudencia o de omisión del deber de socorro, y ahora lo que se está buscando es la vía por el delito de discriminación en la atención sanitaria, y esa vía sí que lo que nos comentan fuentes jurídicas es que puede tener ciertamente más recorrido, y la clave en esta investigación será saber exactamente quién ordenó crear esos protocolos que hacían el triaje, que era un triaje, que es una práctica habitual que se hace en los hospitales, pero en este caso no se hacía en los hospitales, se hacía en las residencias de ancianos, y ahí está la clave, que muchas personas únicamente por las condiciones que presentaban, porque estaban en situación de discapacidad, en silla de ruedas o porque tenían una edad avanzada, no eran trasladadas a los hospitales, sí estaban en una residencia pública, sí las de las residencias privadas. Que la gente que está en su casa entienda el enorme ejercicio de crueldad del que estamos hablando. Voy a hacer alguna comparativa con lo que sucedió en Valencia. No es mi intención establecer una jerarquía del dolor, porque sería absurdo y sería pues feo, ¿no? Y no lo voy a hacer. Pero para que la gente pueda dimensionar, en Valencia murieron 228 personas. La gestión de Carlos Mazón deja un saldo de 228 personas. La gestión de Isabel Díaz Ayuso en la residencia de Madrid durante el COVID deja un saldo de 7.291. A Carlos Mazón hace un rato le estábamos haciendo el feo por tardar 3 meses o 4 en recibir a las víctimas de la Dana. 5 años después, Isabel Díaz Ayuso no se ha reunido todavía con las víctimas de las residencias de Madrid. Carlos Mazón ha impedido que las víctimas de la Dana participen de la comisión de investigación. Isabel Díaz Ayuso, junto con Vox, cerró la comisión de investigación para que no se pudiera seguir investigando. Una comisión de investigación que permitió aclarar muchas cosas. Primero, que los protocolos existieron, se pusieron en marcha y tuvieron consecuencias, porque esto también lo negaron. Dijeron que los protocolos no existían, luego que eran un borrador, luego que era un borrador pero no se envió, luego que se envió pero no tuvo consecuencias, y luego que se ha hecho lo mismo en muchos sitios. Lo cierto es que existieron y tuvieron consecuencias. De hecho, si se compara el número de derivaciones a hospitales las semanas previas a la pandemia y el mes de marzo y abril, que es cuando están en marcha los protocolos, en lugar de dispararse hacia arriba por una pandemia, que sería lo normal, caen un 70% las derivaciones a hospitales. Una comisión de investigación que sirvió para confirmar que no se medicalizaron nunca las residencias, pese a que el Gobierno de la Comunidad de Madrid prometió que iba a medicalizar las residencias. Y una comisión de investigación que sirvió para acreditar, como hizo el jefe de la patronal de los hospitales privados, que había habitaciones libres en los hospitales privados y no se utilizaron. Solo pudo salir el que tenía un seguro privado. El resto de pacientes se quedaron en las residencias muriendo agonizados, solos, sin sedación y sin sus seres queridos, habiendo habitaciones disponibles. Y una comisión de investigación que demostró que en IFEMA había plazas libres, pero que había criterios de admisión en IFEMA que se basaban en que solo podías entrar si eras un paciente leve, lo que dejaba fuera a todas las personas mayores de residencias. ¿Por qué? Porque lo que interesaba era tener una estadística buena de la recuperación de esos pacientes. Como en Valencia, los principales responsables han sido agasajados, aplaudidos y aupados por el Partido Popular. Ruiz Escudero, que era consejero de Sanidad, máximo responsable de todo el tinglado, fue de número 2 en las listas a las siguientes elecciones. Han sido 5 años de insultos a los familiares, de decir que estaban manipulados, que eran activistas, de desprecios. Han sido 5 años de impunidad que yo espero que terminen o empiecen a terminar este lunes con las imputaciones que se han llevado a cabo. Y termino. Han sido 5 años de movilizaciones, de peleas, de iniciativas parlamentarias para tratar de aportar verdad, justicia y reparación a los familiares. Y en cuanto a la Administración General del Estado, Margallo, ha habido un
un bulo recurrente por parte de la Comunidad de Madrid, que era el decir, no lo decían ellos porque no se atrevían, pero han hecho que los satélites lo digan, que la gestión de las residencias estaba en manos de Pablo Iglesias, ¿no? Yo no he dicho eso. Ya sé que no lo has dicho, pero yo quiero aprovechar aquí para decirlo. He dicho lo que he dicho. Si alguien me pone delante un boletín oficial del Estado en el que se trasladaran las competencias de las residencias de la Comunidad de Madrid al Estado, yo dimito mañana. Eso no ocurrió nunca. Pablo Iglesias salió, bajo mi punto de vista fue un imprudente, dijo que se iba a hacer cargo, nunca se hizo, pero en nuestro país las competencias no se trasladan en una rueda de prensa ni se trasladan a través de la tele, se trasladan a través del BOE y nunca se trasladaron. La competencia plena fue siempre de la Comunidad de Madrid. Es que la presidenta de la Comunidad de Madrid siempre ha intentado silenciar las críticas hacia su gestión de la pandemia en las residencias. Cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. El traslado de los enfermos no garantizaba la supervivencia. Es su forma de justificar los protocolos de la vergüenza. Utilizaba precisamente la edad de los fallecidos. Llega incluso a cargar contra las asociaciones de afectados y también ha negado incluso la cifra de esas víctimas. La plataforma política organizada por resentidos del PSOE y Más Madrid que se quedaron fuera de las listas están utilizando una cifra inventada. Fueron 7.291 los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid. Por cierto, una cifra que dio su propio gobierno y que, este mismo año han intentado rebajar a 4.100. Pero no solo Ayuso fue quien buscó silenciar las críticas hacia ella, sino esto fue lo que dijo su entonces vicepresidente de la comunidad. Esta comisión yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar, ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que eso las familias ya lo han superado. Y contra el dolor de las víctimas también arremetía su jefe de gabinete, el jefe de gabinete de Ayuso. Por cierto, durante un programa de esta casa, él intentó pedir disculpas. Me equivoqué, lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia a este asunto. Serio, y vamos a poner en orden lo que le adelantábamos anteriormente, y es una noticia de gran calado, una noticia importante, y sobre todo lo es para los familiares, para las familias de las 7.291 personas que fallecieron en las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid. Lobato, vamos con los detalles. Repetimos el número, 7.291 personas, ancianos que vivían en residencias de Madrid y a los que nadie derivó a hospitales durante la pandemia. Han tenido que pasar 5 años para que la justicia cite al menos a varios altos cargos de Ayuso, entre ellos a Carlos Moore y a su sucesor en el cargo, porque ellos fueron quienes firmaron estos protocolos. Negaron la asistencia a ancianos que llegaron firmados, ya lo hemos oído, y que excluyeron a la gente en lo peor de la pandemia. Llama la atención el desahogo de estas declaraciones, porque hay una falta de humanidad enorme. Desde no se salvaba a nadie, que las familias no se fueran a plantear si se podía haber evitado. Un político se puede equivocar, todos nos equivocamos, yo me he equivocado muchas veces en el ejercicio de lo público y a veces acierta, a veces te equivocas, pero hacerlo con desahogo a sabiendas de la crueldad y del daño me ha parecido inaudito. Y vuelvo a lo que decía antes José Manuel, más allá de la reparación económica, que me parece que es algo justo, hacerlo, querer señalar solo ahí lo que están pidiendo las víctimas me parece, además de injusto, muy simplista. ¿Por qué? Porque eso va de suyo, que tienen que tener una reparación económica. Claro. Pero mi madre tiene 74 años. Este país no está exento de que dentro de un tiempo tengamos que vivir otra pandemia. Y lo ha dicho con mucha claridad María Jesús. Se tiene que sentar un precedente para que esto no vuelva a pasar, para que nunca más una decisión política impida que una persona, por su edad o por tener una discapacidad, se vea que no puede ser hospitalizada y recibir un triaje médico como cualquier otra persona, porque esto puede volver a pasar. Y casualmente dice, no, la responsabilidad era competencia delegada. Otras comunidades del Partido Popular no lo hicieron, José Manuel. Otras comunidades del Partido Popular no llevaron a cabo una medida de esta crueldad tan inhumana y tan dolorosa. Se hizo porque se quiso hacer. Y es de derecho de las familias que se conozca quién tomó esa decisión y para el futuro que a nadie nunca más se le ocurra, si vivimos una pandemia de cualquier índole,
que se vuelva a cometer una crueldad como esta. Yo quiero vivir con esa tranquilidad. Perdona, Susana, lo que he dicho es que la Administración Central con el mando único, que es el artículo 4.1 del Recuerda decreto. la cogobernanza, que no La cogobernanza es la siguiente fase. La pelea de los presidentes autonómicos del perdona. Partido Popular para que no se le invadiera con la excusa del estado de Susana, alarma, ¿puedo? la competencia transferida en sanidad, que la legislación básica estaba muy bien que fuera del Estado, Perdona, pero que no se les que pueda no. invadir. Perdona. Eso fue una pelea diaria. Hubo diaria. 3 fases: el mando único, la cogobernanza y la desescalada. Y hay tres reales. Yo entiendo que tú me quieras llevar. Yo creo que tú me quieras llevar al plano que objetivamente puedes argumentar, porque lo puedes argumentar, pero hubo una situación política de enfrentamiento diario que lo vio toda España, que cada vez que el gobierno de España daba una rueda de prensa, inmediatamente después las comunidades autónomas decían, vale, pero que más allá del estado de alarma hemos acordado la cogobernanza. Particularmente, perdonadme, en Madrid, cada vez que se tomaba una decisión que implicaba restricciones, Ayuso salía gritando libertad. Venga, no, pero hay 3 fases: el mando único y la gobernanza. Y en la que estoy hablando yo, artículo 4.1, autoría competente, a los efectos del estado de alarma, la autoría competente será el gobierno. No lo leas a nosotros. Punto. A ver, venga, es que eso no lo querían ni los presidentes del PP. A ver, pero se quiero publicó en el escuchar- boletín pero que no lo oficial. quería. ¿Esto lo ha abierto la Fiscalía o quién imputa? Porque las fiscales no pueden imputar. ¿Quién imputa a estos 3 altos cargos de la Comunidad de Madrid? Pues una jueza, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que es Isabel Durantes. Lo que ha hecho la Fiscalía es apoyar la denuncia que han presentado 109 familias de personas que fallecieron en las residencias, y la clave es que se ha cambiado la estrategia jurídica. Esa era mi segunda cuestión, porque hasta ahora, ¿qué delitos se andaba buscando? Que todo el rato se iba archivando. Bueno, pues esas denuncias primeras se presentaron o bien por omisión del deber de prestar socorro o bien por homicidios por imprudencia. Es una vía mucho más complicada. En el Tribunal Supremo también se presentaron querellas colectivas que iban contra lo más alto, contra los representantes de los gobiernos, contra el gobierno central, contra los gobiernos autonómicos. Y ahí el Supremo lo que dijo es que no se podía abrir una causa general con el asunto de las residencias, que había que ir caso a caso, residencia a residencia, para ver si había una negligencia concreta que había costado la vida de una persona concreta. Entonces, ir de abajo arriba y no de arriba abajo. Eso es lo que se ha hecho. Se han abierto algunas investigaciones. Había investigaciones abiertas en las que Carlos Moore y Martínez Peromingo declararon, pero como testigos, y en este caso sí que es verdad que el delito nuevo que se está imputando, que es el de discriminación en la atención sanitaria, pues se ajusta mucho mejor a los hechos, porque ese delito lo que persigue precisamente es a los autores de la denegación de una prestación sanitaria a la que se tiene derecho por una serie de cuestiones, por razón de orientación sexual, de raza, de etnia, o como sería el caso, de edad o de situación de enfermedad o de discapacidad. Un delito que claramente parece que se ajustaría más, ya veremos qué recorrido tiene esto, a lo que buscan las familias y lo que quieren denunciar las familias. También algo ha cambiado en la sensación de tranquilidad que había en la Puerta del Sol respecto a este asunto. Bueno, que la situación ha cambiado es evidente porque tenemos a 4 personas imputadas, que hasta ahora no había ocurrido. Yo tengo dudas sobre que la tranquilidad que intentaba aparentar la Puerta del Sol con este tema fuese real, porque yo pocas veces he visto titubear más o tartamudear más a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cuando le preguntan públicamente o cuando ha tenido que dar explicaciones sobre este tema, más incluso que con respecto a los escándalos que afectan a su pareja. La verdad es que a mí personalmente me sorprende que la justicia haya sido tan poco permeable durante tanto tiempo a un escándalo de estas dimensiones tan documentado. Además, gracias en primer lugar a los compañeros de Infolibre en su día, con Manuel Rico a la cabeza, que sacó en exclusiva por primera vez los protocolos de la vergüenza. Gracias también a uno de los consejeros de la propia Isabel Díaz Ayuso, Alberto Reyero, de Ciudadanos, que sacó incluso un libro hace relativamente poco tiempo, Morirán de forma indigna, que recomiendo a todo el mundo y donde da detalles de lo que él vivió ahí en primera persona. Él acabó dimitiendo y saliendo del gobierno cuando se topó con aquello. Y la gente que no recuerde, ya han pasado más de 5 años, simplemente que haga por un momento el ejercicio de intentar ponerse en la piel de los familiares de 7.291 personas, que se dice poco, se dice pronto, 7.291 personas que murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid
sin tener derecho a ser atendidas por un médico, sin tener siquiera la posibilidad de ejercer un derecho básico como es tener atención sanitaria pública. Reyero en ese libro cuenta cómo el 21 de marzo del año 2020 va a pedir explicaciones al gerente que coordina la atención de todas las residencias de la Comunidad de Madrid y le enseña un documento, se refería ahora en las imágenes, le enseña un documento, un protocolo firmado en el que se establecen exclusiones de atención hospitalaria para personas dependientes, en su mayor parte mayores, pero también para personas discapacitadas, en silla de ruedas, siempre y cuando fuesen usuarias de la sanidad pública. Si tenían un seguro privado, sí podían salir de la residencia y ser atendidas. Es decir, hubo responsables políticos de la Comunidad de Madrid que decidieron que la gente que no tenía seguro privado y era anciana o era dependiente y estaba en silla de ruedas, no merecía tener la oportunidad de ser salvada. Y por eso seguramente muchas de las 7.291 personas que murieron, aparte de haber muerto en condiciones seguramente indignas e inhumanas, asfixiadas sin ningún tipo de atención, muchas de ellas se podían haber salvado. Termino ya. Sí, por favor. Yo hablaba antes de los nervios que se le notan a Ayuso cada vez que se le cuestiona por este tema. Y yo además también establezco una relación política sobre las tonterías que suele decir Ayuso, a las que los periodistas y la opinión pública le presta mucha atención, como cuando dice, pues yo que sé, que esto es peor que Venezuela, o que hay que poner un poto en la terraza para combatir el cambio climático. Luego estamos todo el día hablando de eso, estamos todo el día hablando de eso y caemos en su juego de no hablar de esto, que es un auténtico escándalo, que seguramente murió mucha gente que debía haber salvado. Hemos normalizado que el Partido Popular tenga una relación con las víctimas de tragedias como esta que no está a la altura de la dignidad que merecen las víctimas. Estabais hablando antes de Mazón, pero también en el caso de Isabel Díaz Ayuso, que ha sido incapaz de reunirse con ni una sola de las asociaciones, seguramente porque aparte de responsables públicos que no están a la altura, son también unos cobardes y no son capaces de mirarlo a la cara y explicarle por qué decidieron que sus familiares no tuviesen derecho a la atención sanitaria que merecían.